representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 3 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado, quien ya se está conectando, está ingresando a nuestra sala vía Zoom. Provea denunció detenciones tras incursión militar en Tumeremo, esto en el estado Bolívar. Lo tomó del Nacional. En el primer operativo se destruyeron campamentos mineros y unas 11 personas detenidas, de las que se desconoce el paradero, según informe de Provea. Cerca de 700 militares venezolanos se desplegaron en los últimos días en la población minera de Tumeremo, en un operativo que incluye detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riqueza, según un reporte publicado este miércoles por la ONG Provea. Y lo destacamos porque, saben ustedes, durante la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a nuestro país, él expresó su deseo de que Caracas, que el régimen de Nicolás Maduro, lo apoye en la causa de defender y revitalizar el Amazonas. Obviamente, el mandatario colombiano corrió un tupido velo, como dicen en España, por encima del informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, con presencia de grupos armados nacionales e internacionales, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional, para la extracción, entre otras cosas, de oro, y en el marco de una violación generalizada de los derechos humanos en nuestro país. Por cierto, vuelos entre Colombia y Venezuela se reanudarán el próximo lunes. Esto lo tomo de La Voz de América. Del lado venezolano volará la aerolínea privada Turpial, mientras la estatal colombiana Satena cubrirá la ruta Bogotá-Caracas. Y según información de Armando.info, esta línea venezolana está muy vinculada a la Fuerza Armada Nacional, o a capitales de la Fuerza Armada. En fin, habrá que ver, pero en todo caso se inicia entonces esta conexión aérea entre Venezuela y Colombia finalmente. ACNUR, por cierto, comenzó a calificar a venezolanos como personas que necesitan protección internacional. Esto lo monitoreamos. Esto es, luego de un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil organizada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados comenzó a calificar a los venezolanos como personas que necesitan protección internacional. Y es que hasta ahora, eran reconocidos como desplazados en el exterior, con lo que esto implicaba. Se supone que con esta nueva denominación tendrán mayor protección. Una de las razones de la salida en masa de Venezuela, no es la única, pero una de las razones que explica el éxodo más grande del planeta en este momento, por encima de lo que ocurre en Ucrania o Siria, que están en guerra, tiene que ver con la situación económica, la crisis humanitaria compleja. Y lamentablemente en las últimas horas no hemos conocido buenas noticias. Según la agencia de noticias Bloomberg, la inflación en nuestro país se habría disparado en más de 300% en el tercer trimestre de 2022, con el impacto que esto tiene. Y además, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad económica de Venezuela se desaceleró a 9,8% en el tercer trimestre de 2022. Esto hemos venido hablando con nuestros invitados a lo largo de los días. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Carlos Yáñez es economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Saludos a la radio audiencia. Un gusto, como siempre, conversar con usted, profesor. Yo iniciaría conversación a partir de estos dos datos. De esto hemos hablado con usted hace algún tiempo, que tienen que ver con la inflación.
directamente relacionado, por cierto, y usted me corregirá si me equivoco, con el tipo de cambio, las políticas del régimen de Nicolás Maduro y la desaceleración que ya registran algunos organismos independientes como el Observatorio Venezolano de Finanzas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en efecto, los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas confirman lo que veníamos manifestando un conjunto de economistas en la República con relación a este proceso de rebote de la actividad económica. Quiero aclarar que aquí nunca ha habido un proceso de recuperación integral de la actividad económica, sobre todo en los sectores de manufactura y en los sectores de industria. Y evidentemente sectores de construcción, sectores energéticos como el petrolero, mantienen pues una conducta muy errática, y las estimaciones nos dan cuenta de una conducta inclusive contractiva. Sin embargo, hay un proceso, o hubo un proceso, porque ya se está también desacelerando, de goteo en el ingreso como consecuencia de la dolarización y cierta mejoría en la demanda del sector, tanto prestador de servicios como el sector comercial. Sectores que han sido impactados por la aplicación de una batería de impuestos, dentro de ellos el impuesto a las grandes transacciones, y esta nueva modificación a la ley de centralización tributaria o de armonización tributaria, que no es otra cosa que la eliminación de facto de los tributos de las alcaldías y gobernaciones, a los fines particularmente de las alcaldías, a los fines y medios de que sea el régimen centralizadamente quien decida qué alcaldía será presupuestariamente exitosa y qué alcaldía no lo será. Entonces, estamos concurriendo a un efecto que también manifestamos en el mes de agosto, la doctora Ana Isabel Belmonte y mi persona, en los boletines de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, acerca del proceso de desaceleración que se iba a observar en este rebote de la actividad económica. Observatorio Venezolano de Finanzas es absolutamente conservador al hablar de un 9%, se estimaba un 12% de crecimiento, ellos corrijan a 9%. Nosotros estamos hablando de un 5 a un 4,5% de crecimiento para el 2023, como consecuencia de que, María Alejandra, hemos visto el día de ayer se pagaron la segunda porción del 25% del bono de fin de año a los 5.5 millones de funcionarios públicos de la administración pública, unas cantidades irrisorias desde el punto de vista microeconómico, pero desde el punto de vista global, eso tiene un peso sobre un Estado que no tiene la capacidad de ofertar divisas. Entonces, justamente también el día de ayer hubo una intervención por 95 millones de dólares, las intervenciones del Banco Central de Venezuela hacia el sistema bancario dan cuenta de 550 millones de dólares en lo que transcurrió del mes de octubre, y todo ello pues plantea que hay emisión terciaria de dinero, que hay un descontrol del tipo de cambio, que hay una incidencia inflacionaria, que hay un aumento del 300% en la estructura de precios, porque cada vez que el Banco Central recurre a la emisión, en este caso de dinero sin soporte para poder pagar los pasivos laborales y los compromisos adquiridos con sus proveedores en bolívares, como lo hemos visto en la senda de la última semana publicada en el Banco Central de Venezuela, el último crecimiento supera el 10% de aumento de liquidez monetaria. Todo ello tiene una presión sobre la estructura general de precios, aunado evidentemente al incremento de el tipo de cambio, y quiero hacer referencia a la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, que se mantiene entre 6 y 7 puntos porcentuales, o sea, abre eso que los economistas llamamos boca de cocodrilo entre las dos cotizaciones, una controlada por el Banco Central de Venezuela a punta de intervenciones
y otra que fija la estructura de precios de la economía. Con lo cual, la estimación de que el tipo de cambio oficial puede llegar a 10 u 11 bolívares se hace cada vez más robusta, y la estimación de que el tipo de cambio paralelo puede superar los 13 bolívares se hace cada vez más robusta frente a un entorno de altísima contracción de la actividad económica, de infinita incertidumbre y de incapacidad de poder consultar a los datos públicos y oficiales del Banco Central de Venezuela. Banco Central de Venezuela no ha publicado esos 4 trimestres que nos manifestó el ingeniero Calixto Ortega en cadena nacional. Banco Central de Venezuela no ha manifestado o ha publicado la cifra de endeudamiento público de la República. Sin embargo, Observatorio Venezolano de Finanzas y otras agencias de inteligencia dan cuenta de un peso del endeudamiento del 317% sobre el total del Producto Interior Bruto, lo cual estaría lanzando de nuevo Venezuela de un vórtice de prehiperinflación a un vórtice hiperinflacionario. Es decir, la estabilidad de Venezuela es una estabilidad de cartón, es una estabilidad de utilería, es una estabilidad insuficiente. La política de flotación sucia, que es el término que se utiliza desde el punto de vista económico para explicar la intervención del Banco Central como trader en el sistema financiero, tiene un límite, y tiene un límite, María Alejandra, en tanto o cuanto las reservas internacionales sean líquidas, y vemos que las reservas internacionales de la República están en su histórico más bajo, 10.065 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones de dólares no tenemos acceso a eso, y hay que decirlo porque forman parte de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional no libera, justamente por la ausencia de claridad, transparencia y acceso público a la contabilidad de la República. Y por otra parte, no hay acceso como consecuencia de el nivel de atraso que tiene el Ejecutivo con la rendición de cuentas al Fondo Monetario Internacional. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional daba cuenta de un crecimiento del 12% de la actividad económica, pero de una inflación de 256% corregida de 500%, porque los datos del Fondo Monetario Internacional parten de una serie de supuestos que no los ha otorgado el gobierno nacional. Y evidentemente, si usted hace prognosis con una base de datos errada, el resultado de esa proyección va a estar igualmente errado, el resultado de esa proyección va a estar igualmente, digamos que desapegado de la realidad. Pero sin embargo, para el régimen de Nicolás Maduro, estas cifras del Fondo Monetario Internacional argumentan y convalidan la tesis falsa de que en Venezuela hay recuperación económica, de que en Venezuela las cosas están mejorando, y de que en Venezuela se revirtió el proceso de hiperinflación sin aplicar ninguna medida de corte ortodoxa o heterodoxa en materia del control del gasto público, en materia de la disciplina fiscal y en materia de la disciplina monetaria. De facto, finalmente, en Venezuela no hay ni política fiscal ni política monetaria, y dan cuenta de ello los saltos, los picos espantosos que se ven en el tipo de cambio, en la flotación del tipo de cambio y la limitación que ya comienza a observar el Banco Central de Venezuela. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares invertidos durante todo el año, y en el mes de agosto se dio el primer salto, y en el mes de noviembre lo que estamos observando son saltos puntuales como consecuencia de esta administración pausada y digamos que alterna de los compromisos de los pasivos laborales, que no generan estabilidad en la economía, sino sencillamente permiten administrar desde el caos una situación que el propio Ejecutivo es incapaz de revertir en términos del manejo en términos del manejo efectivo de su
de su pasivo laboral, de sus compromisos adquiridos con el sector público. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo le dejaría un par de inquietudes. Número uno, la primera tiene que ver con efectivamente los índices de inflación, este 300% del que habla Bloomberg. En su opinión, si se corresponde o no con la realidad. Lo hemos conversado con usted, con otros especialistas. Venezuela, es decir, en Venezuela existe la amenaza de que vivamos nuevamente un proceso hiperinflacionario o no, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, usted hablaba de 4.000 millones de dólares aproximadamente que han sido invertidos para mantener el tipo de cambio, y ya las reservas, se agotan. Se está hablando de crear un fondo de ayuda humanitaria bajo la Administración de Naciones Unidas de 3.000 millones de dólares. Es uno de los temas de discusión supuestamente en estos diálogos que se retoman el fin de semana en México. Al regreso de la pausa yo le pedí un comentario. ¿Qué impacto puede tener esto en la práctica a la luz de todo lo que usted ha explicado para nosotros? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor, economista Carlos Yáñez. Yo le he dejado un par de inquietudes, profesor. Número uno, sobre los índices de inflación. Entendemos que con estudios o cálculos, proyecciones independientes, Bloomberg habla de un incremento de 300%. De hecho, titulaban: inflación se dispara más de 300% en Venezuela, lo cual representa un golpe al repunte de Maduro. Yo le pedí un comentario. Otra vez, Venezuela, la pregunta es: ¿Venezuela corre el riesgo de caer en un proceso hiperinflacionario otra vez? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, profesor, sobre este fondo que se va a crear en teoría, o del que se está hablando para administrar ayuda humanitaria y que estaría bajo responsabilidad de Naciones Unidas, de 3.000 millones de dólares, ¿qué impacto podría tener? Entendemos que este dinero no lo van a utilizar, bueno, entendemos, no lo sabemos, pero no se va a utilizar para mantener el tipo de cambio en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, inicialmente, con relación a tu primera pregunta de las estimaciones de Bloomberg sobre la actividad económica venezolana y sobre la medición de la inflación en Venezuela, es necesario explicarle a la radioaudiencia que no es que la inflación va a subir 300 puntos,
sino que el dato intermensual de cada periodo, o sea, del trimestre, del último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, da cuenta de un crecimiento o de un incremento en ese dato. Tenemos que recordar que el último dato publicado por el Banco Central es el del mes de agosto. Nosotros no tenemos inflación del mes de septiembre, nosotros no tenemos inflación del mes de octubre, estamos a 3 de noviembre, tenemos más de 2 meses de no contar con datos de inflación, y el dato de inflación del mes de agosto es absolutamente insostenible, María Alejandra, es de 8,2%. Yo no quiero entrar en la diatriba estéril de si el dato está bien o mal calculado, pero obviamente el dato debe de estar digamos que afectado o acotado, contenido por algún proceso de maquillaje inflacionario, de algún proceso de maquillaje estadístico, porque en el mes de agosto el tipo de cambio pasó de 6,15 bolívares por dólar a 9,33 bolívares por dólar, luego de haber hecho un conjunto de intervenciones desde el Banco Central de Venezuela. Entonces todas estas realidades dan cuenta de una insostenibilidad en el cálculo, en el cambio, en esa medición que da Banco Central de Venezuela, que hacen absolutamente insostenibles estos cálculos, por ende los hacen poco confiables, y al no existir confianza en los cálculos oficiales, pues no hay confianza tampoco en los objetivos que se plantea el gobierno nacional para contener o revertir los efectos de la crisis. Con relación a el dato del ACNUR para atender la emergencia humanitaria compleja, esto confirma lo que cientos de economistas veníamos repitiendo. En Venezuela no se podía hablar de recuperación económica cuando coexiste una EHC, una emergencia humanitaria compleja, y un dato de migración que es el más alto del planeta, que para muchos analistas esto ha sido objeto de inobservancia. O sea, 7.1 millones de venezolanos han salido del país por el tapón del Darién caminando. Y esto supera la crisis de Ucrania, supera la crisis de Sudán, y sencillamente habla de un Estado absolutamente fracturado. En estos días me tocó participar en una conferencia, y una de las personas que intervenían me preguntaban que si Venezuela era un Estado fallido. Venezuela no es un Estado, y ese es el problema fundamental, que para ser un Estado fallido hay que tener las condiciones de un Estado. Venezuela no es un Estado. En Venezuela coexisten dos realidades: la realidad de las personas que están pasando niveles de necesidad espantosa, las realidades que nos plantean a las personas de la clase media y profesional, las estacionalidades de la lluvia. María Alejandra, te lo coloco así: nosotros no tenemos posibilidad de prepararnos frente a una cosa climatológica, frente a un evento climatológico, y nosotros no tenemos seguridad social. Los venezolanos, más del 56% de los venezolanos en una encuesta realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, dan cuenta de que no perciben $100 al mes. O sea, más de la mitad del país no percibe menos de $100 al mes. Se subsiste con menos de $100 al mes. El último dato de Sendas da cuenta de que en Caracas los venezolanos adquieren una canasta de subsistencia compuesta por alas de pollo, harina, arroz y pasta, porque la canasta básica alimentaria en Venezuela, o normativa alimentaria en Venezuela, que incluye los alimentos para mantenernos con vida, supera los $400, frente a un país que tiene salarios en el sector privado que en promedio para la gerencia son de $270 y para el sector profesional de $126. Entonces todo esto da cuenta de una situación absolutamente gravosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la sostenibilidad institucional, y solamente existe recuperación económica en los mensajes institucionales del gobierno y en las cadenas del gobierno, donde describen que hay producción de alimentos, en donde describen que ya se resolvió el problema de los damnificados de las tejerías y del Estado Aragua, del castaño y del limón, y donde cada vez que amanece nublado, como el día de hoy en la ciudad de Valencia, pues uno solo le queda rezar y esperar
que la lluvia no genere ningún tipo de estrago en las vías de comunicación. Ahora, profesor, no quiero dejar por fuera el tema de este dinero que en teoría se va a destinar a la emergencia, a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, un fondo especial administrado por Naciones Unidas, que estaría en el marco de las negociaciones supuestamente que se van a retomar en México. ¿Qué incidencia puede tener un fondo de esta naturaleza por el orden de los 3.000 millones de dólares, tomando en consideración lo que usted acaba de describir? La pregunta que yo le hago es, sin medidas estructurales o una política económica, ¿qué incidencia pueden tener estos 3.000 millones de dólares que no sabemos hasta ahorita cómo se va a administrar? Información que ha publicado, por cierto, la agencia de noticias Reuters. Lo escuchamos. Bueno, una incidencia puntual, María Alejandra, en la atención de la emergencia que vive el país en términos sociales, en términos antropológicos, en términos de ausencia de educación y en términos de ausencia de salud pública y de infraestructura. Venezuela es un país que no tiene estructura educativa. Venezuela no tiene sistema educativo. Eso es una farsa lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo del reinicio a clase. ¿Cuál reinicio a clase? Luego de 2 años de pandemia y con unos profesores que perciben un salario que es absolutamente bochornoso, que es una afrenta, unos profesores a los que se les regaló o a los que se les vendió unos zapatos de cartón en 9 bolívares y unos bolsos para que pudieran meter los papeles como que si se trataran de unos mendigos, de unos merolinjos. O sea, ¿cuál regreso a clases en una población? Yo soy docente universitario y en estos momentos estoy dando clases en una institución de educación privada conjuntamente con la Universidad de Carabobo, porque tengo que buscar la vía de poder seguir financiando a la Universidad de Carabobo, porque las cosas hay que decirlas de manera clara. Los profesores de las universidades nacionales y autónomas de este país y del sistema educativo público financiamos las clases. ¿Cómo financiamos las clases? Pagamos nuestro transporte con otro trabajo, pagamos la reparación de los vehículos con otros trabajos, compramos la ropa con otros trabajos, nos preparamos con otros trabajos. Bueno, eso es una realidad. Entonces, ese fondo irá a atender esa emergencia, pero el hecho de que sea administrado por la ACNUR y Naciones Unidas da cuenta de que el gobierno nacional no tiene la facultad administrativa para ser el administrador, valga la redundancia, de la Hacienda Pública Nacional, ¿correcto? Porque es un Estado que ha dado cuenta de ser absolutamente irresponsable en el manejo de fondos, absolutamente opaco en el manejo de fondos, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Venezuela, que vive una emergencia humanitaria compleja, vaya a recibir 3.000 millones de dólares de ayuda, mientras desde el Banco Central de Venezuela se sigue financiando a la estatal Petróleos de Venezuela por un monto de 19.000 millones de dólares? O sea, es un escándalo, en verdad, lo que ocurre en Venezuela, y acercarse a cualquiera de estas personas que están en este momento ejecutando este proceso vil, porque verdaderamente es un proceso vil de ruptura de la igualdad en Venezuela, es aproximarnos evidentemente a la pérdida de las virtudes y al imperio de los vicios. O sea, es un proceso absolutamente bochornoso lo que ocurre en Venezuela. Concesionarios de Ferrari en un país donde la gente consume menos de la dieta básica. Concesionarios de Lamborghini en un país donde la gente no tiene acceso a educación y a salud, tiendas de lujo y bodegones en donde las personas no tienen acceso a una dieta balanceada. Entonces, todo ello da cuenta, María Alejandra, de una situación absolutamente indecible. Y pues esto será a corto plazo, este efecto de estos 3.000 millones, para atender algunas de las múltiples necesidades que tiene Venezuela. En Venezuela nuestros estudiantes no leen, María Alejandra. Yo quiero que la radioaudiencia comprenda esto. Hay estudiantes que están en 2º año de bachillerato que no saben leer y que han llegado hasta allí por prosecución académica de un sistema educativo que no funciona. En Venezuela hay deserción escolar. En Venezuela hay deserción de profesores
profesores, en Venezuela hay deserción de empleados administrativos del sector educativo, en Venezuela hay deserción del sector salud, en Venezuela no hay infraestructura de salud, en Venezuela no hay infraestructura vial, en Venezuela no hay capacidad de acceso a la tecnología, en Venezuela estos mecanismos de Zoom, bueno, porque hay conexión y hay energía eléctrica en donde yo me encuentro en la ciudad de Valencia, pero más de la mitad de la ciudad de Valencia está con un corte de luz no programado como consecuencia de la lluvia. Entonces, ¿hasta dónde el mundo va a poder seguir financiando la sinvergüenzura de un Estado que sigue produciendo procesos opacos de financiamiento, repito, desde el Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela por un monto de 19.000 millones de dólares y no dan cuenta de eso? Y nadie habla de eso y nadie analiza el estado de base monetaria que está publicado, dicho sea de paso, en el Banco Central de Venezuela. Es facilito advertir el cálculo, buscar el nivel de financiamiento que recibe Petróleos de Venezuela y contrastarlo contra la capacidad monopólica del Banco Central. Un Banco Central que se ha convertido en el financista de última instancia de un gobierno. Bueno, seguir financiando un esquema, un grupo de personas que desaparecieron, profesor, 1 billón de millones de dólares. Hay que tener talento para malbaratar esa cantidad de dinero que sabemos dónde está, es decir, en cuentas privadas en Estados Unidos, en España, en Suiza, en fin. Profesor, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Al regreso vamos a seguir hablando acerca de este tema, el impacto que tiene la situación económica para los venezolanos, los trabajadores de la administración pública, un país donde los precios, los productos son similares a los de Dubái, como ha dicho el profesor y otros analistas, y los salarios son similares a los de Sudán. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Área Metropolitana de Caracas. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a todos los que en este momento están conectados en una de las pocas ventanas comunicacionales que nos quedan en el país. Mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de una reflexión que compartíamos con nuestro invitado anterior, el profesor Carlos Ñáñez, a propósito de una declaración que ofrecía también profesor y economista Daniel Cadenas. Él advertía a la agencia Bloomberg: Venezuela tiene precios de productos similares a los de Dubái, mientras que a la gente se le paga salarios similares a los de Sudán. Y yo le pediría un comentario porque esto aplica sobre todo a los trabajadores de la administración pública. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, buenos días para todos. La economía en Venezuela prácticamente está dolarizada. Está dolarizada el pago de servicios, el pago de la comida, la educación, la salud. Pero lamentablemente continúa o persiste que la situación de extrema pobreza en la cual nos encontramos los trabajadores, sobre todo los trabajadores públicos, María Alejandra, porque cuando nosotros vemos los trabajadores de la empresa privada, que es una forma también de violarles sus derechos, les dan un bono en dólares y un bono con el salario que establece el gobierno, por supuesto. Ellos están perdiendo a futuro porque les están vulnerando su derecho a prestaciones sociales, pero están resolviendo el aquí y en el ahora con un bono. Los trabajadores públicos no estamos recibiendo ningún bono en dólares, por el contrario, lo poco que teníamos, y quiero recordar el instructivo NAPRE, ese instructivo que hemos cuestionado, que el TCJ dijo que no existía, nos quitó más del 80% del salario integral que teníamos para el 15 de marzo. Es decir, comparto totalmente el criterio. Tenemos una economía fácticamente dolarizada, pero lamentablemente la clase trabajadora, los trabajadores, la fuerza productiva del país, esos que se están yendo porque ya no tienen cómo resolver su vida, tenemos unos salarios en bolívares que todos los días cuando vemos el dólar, nuestro bolívar se devalúa y allí se devalúa esos 130 bolívares, que es el salario mínimo en Venezuela. Hoy es vergonzoso convertirlo a dólares porque nos coloca pues en una situación de uno de los países más pobres de la región. Bueno, de hecho, ayer el tipo de cambio oficial, no hablemos del paralelo, pero el oficial cerró en 8,64 bolívares por dólar, efectivamente, y no ha habido anuncio de ajuste de salarios en bolívares, ¿correcto? No, mantenemos los 130 bolívares del salario mínimo, que es el salario mínimo, pero que además, María Alejandra, es el equivalente a lo que se le paga a nuestros jubilados y pensionados. Por eso es que cuando vemos a nuestros jubilados y pensionados hablar de que hay un exterminio sistemático, por supuesto, ¿quién se puede alimentar con 130 bolívares? A mí me gustaría poderme tener frente a frente a Nicolás Maduro y preguntarle: ¿usted vive con 130 bolívares? ¿Usted puede resolver problemas de salud, problemas de educación, pagar transporte con 130 bolívares? O sea, en Venezuela, lamentablemente, tenemos una constitución que dice que el salario mínimo debe tomarse como referencia al costo de la canasta básica, pero eso es letra muerta. Hoy vemos por allí anuncios de que van a declarar la emergencia del salario. Por Dios, hoy tenemos que tener interlocutores que entiendan que representan a los trabajadores y que aquí es exigirle al Estado. Los trabajadores, María Alejandra, nos tenemos la culpa de las malas políticas erráticas en materia financiera. Los trabajadores no tenemos la culpa que quienes han administrado el erario público no lo han hecho con pulcritud, no han tomado en cuenta que los trabajadores no somos esclavos, que somos ciudadanos, que tenemos derecho a un salario suficiente, a trabajar en condiciones decentes. Hoy por allí está sonando en las redes que hay casos de fiebre tifoidea en el país y yo me pregunto, María Alejandra, ¿qué va a pasar con el sector salud? Que continuamos con una situación, estructura, sin equipo y sin salario.
y es cómo nos vamos a seguir exponiendo a los riesgos biológicos, a los desastres naturales, a los desastres producidos por las malas gestiones hospitalarias, con un salario que no alcanza. Hoy necesitamos urgente que los trabajadores nos pongamos de acuerdo para exigir, como decía mi amigo Roberto Carpio, dos ideologías diferentes, pero una sola lucha. Hoy tenemos que entender de que ningún patrono, ni público ni privado, va a concederle a los trabajadores sus derechos. Por eso es que, y aprovecho, María Alejandra, para decirte que el 19 de noviembre vamos a realizar un pleno de trabajadores metropolitanos donde más de 60 organizaciones sindicales y gremiales, sociales, activos y jubilados, nos vamos a reunir porque aquí tenemos que, este tejido social de lucha, no podemos permitirlo que nos lo fragmente ni los partidos políticos, ni los intereses políticos, ni los intereses individuales, y que juntos podamos avanzar con un solo objetivo: exigir un salario suficiente, condiciones de trabajo decentes, y se lo tenemos que exigir en este momento a quien dice que es el presidente de la República, que es Nicolás Maduro. Bueno, para que se haga una idea, el salario mínimo a tipo de cambio oficial es de $15 mensuales. Es decir, menos de $1 diario, 50 centavos de dólar. Viva usted de esa manera. Y a muchos venezolanos les toca, hacer ese esfuerzo. Yo le pediría a nuestra invitada, los detalles de esta iniciativa, porque efectivamente nos llamó la atención, la convocatoria para este 19 de noviembre. ¿En qué consiste este plan para unificar los movimientos sindicales en nuestro país? Fíjate, aquí tenemos que hablar de que los trabajadores hemos tenido un papel preponderante en la historia. Recuerdo de 1936, cuando surge las organizaciones sindicales, cuando se funda la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Y por qué nos tuvimos que unir en ese momento? Porque teníamos patronos que violaban derechos y que la fragmentación no nos ayudaba. En el año 2022 nos hemos enterado aquí. El 4 de marzo, quiero recordar, los jubilados hicieron un acto fuerte, que de allí surge la promesa de Nicolás Maduro que le iba a pagar 10.000 bolívares a los jubilados del 18 hasta el 1 de mayo del 22, que no ha cumplido, por cierto. El 4 de agosto hicimos acciones unitarias en defensa del pago de las vacaciones que no se le querían al personal de educación. El 11 de agosto hicimos, y funcionó. Ahora, no podemos seguir peleando por salario, pero un grupo pelea el miércoles, el otro grupo pelea el jueves, el otro grupo pelea el domingo, porque eso es una fragmentación. ¿Qué decidimos? Todas las luchas, una sola lucha. Esto no lo está comandando los partidos políticos. Estas son luchas sociales, luchas reivindicativas. Y para ello, en este pleno, que lo vamos a realizar el sábado 19 de noviembre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concertarnos. Vamos a construir un tejido social de lucha. Aquí no hay figuras individuales, aquí hay un colectivo, un pueblo trabajador que está en extrema pobreza y que amerita que sus líderes nos pongamos de acuerdo para poder avanzar en un plan de lucha, hacer un pliego de peticiones que pudiera generar al ejercicio del arma más poderosa de la clase trabajadora, que es una huelga. Pero hay que construirla, hay que enlazarse, hay que conectarse. Tenemos que entender que nos tenemos una puja de poder entre sindicatos y gremios, que es una lucha que nos debe unir, que no estamos al servicio de ningún partido ni ningún proyecto político, que el único proyecto que como dirigentes gremiales y sindicales tenemos es que se nos restituya los derechos laborales que han sido conculcados por un gobierno que dice ser dirigido por un presidente obrerista, pero que hoy se califica como el enemigo número uno de la clase trabajadora. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso le dejo la siguiente inquietud. El derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución, pero una convocatoria a nivel general siempre ha generado discusiones por intereses efectivamente partidistas, ideológicos. Quisiera su comentario, ahondar en este tema. ¿Qué opinan otros movimientos sindicales acerca de este planteamiento para exigir un ajuste en los salarios y mejores condiciones, entiendo, laborales en nuestro país? Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica de nuestro país que afecta a los venezolanos y especialmente a los trabajadores de la administración pública, a jubilados y pensionados. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Área Metropolitana de Caracas. Y yo les cago una inquietud. El artículo 97 de la Constitución, sabemos que no se cumple, pero no está de más recordarlo. Allí consagra el derecho a huelga de los trabajadores del sector público y privado, pero una iniciativa como esta de carácter general siempre ha tenido complicaciones en nuestro país por evidentes razones, no solo diferencias ideológicas, también por la ausencia de Estado de Derecho. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes van a discutir sobre este punto en específico el próximo 19 de noviembre? La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, si queremos hacer lo que otros no hacen, si queremos lograr lo que otros no logran, tenemos que hacer lo que otros no hacen. Digo esto porque una de las cosas que no podemos seguir obviando es tomar decisiones, porque la huelga no se decreta, se construye. Y se construye con los afectados. Tenemos que conectarnos con esas bases de trabajadores que hoy están desesperanzados, que hoy están en el modo sobrevivir. ¿Qué queremos este 19 de noviembre? Construir un espacio unitario de respeto, donde nos reconozcamos en nuestras diferencias y coincidamos en los puntos que nos son comunes. Y hoy, tanto a gremios, y aquí, porque cuando hablamos de trabajadores hablan los sindicatos, no. Aquí los profesionales que están en los colegios profesionales o agremiados y los trabajadores sindicalizados estamos afectados por la misma situación. No tenemos salario y no tenemos condiciones laborales decentes. ¿Qué queremos nosotros? Construir un espacio donde nos podamos escuchar, donde nos podamos entender y podamos concertar. Repito, en lo que nos une para poder construir unas acciones unitarias, no fragmentadas, no dispersas, que permita construir ese pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de peticiones? Lo dice la Ley Orgánica del Trabajo. Es un conjunto de peticiones que uno le hace al empleador y que si éste no cumple en determinadas oportunidades, la ley me faculta a mí para ejercer el arma más poderosa y que ha cambiado el rumbo a la historia en muchos países, que es la huelga. Para eso necesitamos que todos los liderazgos de trabajadores entiendan
que no, en este momento no estamos como activistas de un partido político. Muchos de nosotros militan en partidos políticos, que entendamos que los partidos políticos tienen su rol histórico, pero que los dirigentes gremiales y sindicales tenemos que también ejercer el rol histórico, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que lamentablemente hoy está siendo vulnerado con unos sueldos de hambre que nos colocan en la curva de la extrema pobreza, como lo ha definido la Organización de Naciones Unidas, con un salario que todos conocemos que no satisface las mínimas necesidades de sobrevivencia. ¿Qué dicen los dirigentes sindicales oficialistas, por ejemplo? Tengo esa inquietud sobre un planteamiento de esta naturaleza. Mira, ha sido difícil contactar inclusive algunas corrientes sindicales o algunos dirigentes, no vamos a hablar de sindicatos, algunos dirigentes porque quieren seguir en el individualismo, en el protagonismo individual. Estamos porque nosotros creemos y estamos convencidos de que aquí esto no es un problema de ser chavista o de ser opositor, porque aquí el pueblo trabajador que es oficialista está pasando las mismas vicisitudes de los que pensamos diferentes al régimen. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Coincidir, y le hacemos un llamado a los dirigentes que todavía son afectos al chavismo. Esto no es un problema político, partidista o ideológico, esto es un problema de necesidad, y aquí tenemos que reencontrarnos como una fuerza social de lucha para poder incidir y exigirle al gobierno, porque hay un eslogan muy popular que estamos utilizando en nuestras protestas, María Alejandra: gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ningún gobierno le ha dado a la clase trabajadora nada que no se ha conquistado en el fragor de la lucha, en la calle, en la exigencia y en la protesta. Y revisemos la historia y que alguien me diga ¿qué gobierno le ha otorgado un beneficio importante a los trabajadores si no ha sido por la lucha, por el músculo fuerte de los trabajadores que nos hemos impuesto por encima de nuestras preferencias o ideologías políticas? Hemos entendido que somos dirigentes gremiales, que somos dirigentes sindicales y que la historia nos va a pasar factura si aceptamos vender las prestaciones sociales o negociar o bonificar los salarios, porque eso no es algo que va en contra de lo que es un dirigente gremial y sindical que no está defendiendo. Yo puedo entender que hay una crisis, pero esa crisis no la ocasionaron los trabajadores, y el causante que hoy puede salir exhibiendo zapatos que superan los salarios mínimos, que sus hijos están viviendo bien cuando los míos no tienen que comer. No puede haber unos ciudadanos de primero de las élites gubernamentales, mientras que la base de la pirámide productiva, los pocos que quedamos, estamos pasando hambre, miseria, no tenemos hospitales donde resolvernos, nos estamos muriendo porque no encontramos el medicamento, y muchos se han expuesto al tapón del Darién para poder tratar de buscar mejora a su familia. Hoy el único tapón que tenemos que superar es la indiferencia, es la fragmentación de lucha, y entender que los trabajadores somos una fuerza invencible, pero tenemos que amalgamarnos, tenemos que construir ese tejido social de lucha que sea impermeable a cualquier intento de soborno, y no arrodillarnos ante el patrono. Al patrono se le exige en una relación de igualdad, y no el sindicato o la central puede tener una relación de subordinación. Ana Rosario Contreras, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Enfermería del Área Metropolitana de Caracas, bueno, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, pero también, bueno, esta corriente que ha surgido para unificar los movimientos sindicales en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.